¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Es la voz de José Luis Roque quien le saluda en este momento informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, les saluda José Luis Roque aquí en este espacio de donde tenemos el desfile de 25 investigadores importantes de la geografía de Chiapas, de México y del mundo, por el valor internacional que tienen, el trabajo que ellos realizan, ellos y ellas, por supuesto. En este caso, y en esta mañana agradezco mucho la presencia de la doctora Rocío Mesa Gordillo, quien nos acompañará en esta charla. Ella es, permita usted comentarle, doctora en ciencias con especialidad en química orgánica por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en el año 2005. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el año 2015. Además es profesora con perfil deseable PRODEP desde el año 2011. Es premio Chiapas en Ciencia 2011 del Gobierno del Estado y además en los últimos 5 años ha dirigido 8 proyectos de investigación financiados por diversos organismos como CONACYT y el Tecnológico Nacional de México. Además es responsable del proyecto Polo Tecnológico Nacional para el desarrollo de la investigación analítica de biocombustibles, que consiste en un edificio con 11 laboratorios equipados para la determinación de parámetros de calidad de aceite, biocombustibles y el desarrollo de proyectos de las líneas de investigación del posgrado del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, biotecnología vegetal, biocombustibles y desarrollo sustentable, además de procesos biotecnológicos y alimentarios. Quiero comentarles que la doctora Mesa ha dirigido 2 tesis de doctorado, 6 tesis de maestría y 15 de licenciatura. En la actualidad participa como directora de 2 tesis de doctorado y 3 de maestría. En materia de publicaciones, la doctora Rocío Mesa Gordillo ha publicado en revistas indexadas en los últimos 3 años, participó como coautora de 15 artículos y autora de 3, además de 4 solicitudes de patente, y es evaluadora de convocatorias CONACYT e instituciones nacionales. Un amplio currículum de investigación de la doctora Rocío Mesa Guillén, quien tenemos el gusto y el honor de tenerla aquí en nuestro canal, en este espacio informativo. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por aceptarnos la llamada, por aceptar esta charla el día de hoy. Gracias, al contrario, buenos días. Gracias por la invitación. Hay un tema importante dentro de la investigación que usted presenta y realiza en estos análisis de la investigación y que de alguna forma llama la atención al Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ICTI, del estado de Chiapas, y se trata precisamente de un tema que en lo personal también interesa, porque somos consumidores de lo que Chiapas produce, de lo que México produce, y se trata de un químico que se utiliza en México, principalmente en la siembra, que es denominado endosulfán. Platícanos usted un poco de qué trata este agroquímico, por favor. Bien, en general son utilizados muchos agroquímicos, tanto como para fertilizantes como plaguicidas. Hay plaguicidas que están permitidos, sin embargo hay algunos otros en donde se ha demostrado su toxicidad, y estos han sido ya prohibidos en diferentes países, incluidos México. Sin embargo, sigue habiendo este uso y comercialización de este tipo de compuestos que, al ser tan económicos y de amplio espectro, pues son muy utilizados por los productores para una gran cantidad de cultivos que son de interés comercial. Este compuesto endosulfán es un compuesto, es un principio activo de un plaguicida, tiene diferentes nombres, estos plaguicidas a nivel comercial, pero es el principio activo que se utiliza para erradicar diferentes plagas, de cualquier cantidad de plagas, son muy efectivos este tipo de compuestos. Estos compuestos se degradan en el suelo. Sin embargo, estos productos de degradación, que finalmente son productos de reacción, los que se generan son aún más tóxicos que el mismo endosulfán. Entonces, la intención de este proyecto fue
identificar un tipo de estos compuestos que son generados a partir del endosulfán, que resulta ser más tóxico y más persistente. Esta persistencia se debe a su estructura, a la complejidad de la estructura. Sin embargo, con este proyecto se comprobó que el uso de lombrices, específicamente Eisenia fétida, hace que por los microorganismos presentes en la lombriz y por este trabajo que hacen las lombrices de vermicomposteo, estos productos se degraden a estructuras que pueden ser ya utilizadas como fuentes de carbono con prácticamente toxicidad nula. Hay un elemento importante dentro del uso de este plaguicida que usted mencionaba, está prohibido en Europa, en otros lugares, y que incluso su prohibición radica en función del hecho que afecta la salud de quienes consumen este producto. Platíquenos usted un poco qué aspectos afecta al ser humano el consumo de este producto y que todavía empresas mexicanas, empresas extranjeras, tal vez, no conozco bien el dato, se dedican a la venta de este producto de forma económica, como usted lo menciona, y que por el otro lado, las instancias dependientes, o las dependencias ligadas al caso del ámbito federal y del ámbito estatal, dedicadas a la conservación y cuidado de la agricultura, pues hacen de los ojos cerrados, hacen como que duermen, el sueño de los justos, y desatienden esta situación que que patea la salud de los mexicanos, de los chiapanecos. Platíquenos usted un poco en términos en qué afecta en la salud de los consumidores de los productos agrícolas, por favor. Sí, estos productos como otros, son tóxicos, extremadamente tóxicos. Hicimos también una serie de análisis en donde identificábamos la concentración letal media, al menos en lombrices, y identificamos que son cantidades de microgramos por gramos de peso de lombriz, en este caso, los que afectan al organismo, ¿no? La afectación es a nivel celular. En las lombrices se desencadena una serie de reacciones prácticamente pues del metabolismo de la lombriz, en donde se empieza primero a identificar este compuesto y después a generar daños severos en las células de la lombriz. En el caso de los humanos, lo que genera al principio es una acumulación, y ya una vez que te llega a una concentración en nuestro organismo, empieza a generar problemas tan severos como problemas de alergias, por ejemplo, dependiendo de las condiciones en las que esté nuestro organismo. En muchas ocasiones también nos genera problemas de inflamación en los tejidos, en los diferentes sistemas, o hasta problemas de cáncer, ¿no? Por esta generación de radicales libres, están, por una parte, tratando de degradar este compuesto, pero por otra, esta misma generación de radicales libres hace que en algún momento esto se convierte en algún problema de cáncer, ¿no? Todo esto depende, por supuesto, de las condiciones de nuestro organismo, ¿no? De nuestro organismo receptor de este tipo de compuestos. ¿Qué tanto, afecta esta parte también? Porque llega al sistema nervioso central, al cerebro, afecta al ser humano Sí. en las dosificaciones de consumo, y no solamente de forma interna, sino también de forma externa, porque causa inflamaciones leves al tener contacto con la piel. Dada esta situación que pudiera ser importante y no alarmante, tal vez, pero sí el cuidado de las autoridades, la responsabilidad que deben de tener en términos de la salud
pública, es importante. ¿Qué tanto afecta en otros aspectos, doctora, hablando del uso de este plaguicida? ¿Qué tanto afecta en lo que refiere al medio ambiente, por ejemplo? ¿En cuántos años se puede degradar este herbicida en la tierra donde se utiliza? Sí, como le comentaba, este compuesto endosulfán es un compuesto bicíclico, se llama, porque está hecho por 2 ciclos de carbono con algunos grupos funcionales, se llaman lactonas en este caso. Y este compuesto, tal cual, el de inicio, el endosulfán, en el suelo se degrada más o menos en unos 6 días. No permanece mucho tiempo en el suelo. Sin embargo, el problema es que este compuesto se transforma en otros compuestos que son más tóxicos que el mismo. Y en muchas ocasiones podemos decir, bueno, ya no hay endosulfán, ya no hay riesgo, ya se degradó, pues ya no pasa nada, ¿no? Pero hay que darle atención a los compuestos en los que se transforma. Estos compuestos en los que se transforma, por ejemplo, en el caso del proyecto que desarrolló Paola Vázquez, a la alumna de doctorado, son compuestos más persistentes y al menos identificamos, en la literatura indica que este persiste al menos 6 años. Sin embargo, nosotros pudimos cuantificar su presencia en un suelo que conocíamos del uso ya del endosulfán, y ese endosulfán se había agregado a ese suelo hace 4 años. Entonces, haga de cuenta, el endosulfán ya no lo encontramos, sin embargo, encontramos endosulfán lactona, que es el compuesto derivado, que es más tóxico y más persistente. En muchas ocasiones vamos hacia la identificación y cuantificación de los plaguicidas que usamos, de los principios activos de estos plaguicidas. Sin embargo, pues ya no los encontramos porque estas estructuras sí se degradan, sin embargo, se transforman en compuestos más tóxicos. Entonces, lo que hace falta es darle el seguimiento a estos compuestos e identificar y cuantificar si existen o no en cultivos o en suelos que fueron cultivados y en donde en estos cultivos fueron utilizados este tipo de plaguicidas, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo en relación con derivados de plaguicidas que se utilizan, permitidos y no permitidos. Sin embargo, hace falta mucho trabajo en relación con, pues, los diferentes derivados en los que se transforman, ¿no? Así es. Imagínese usted pensando de algún sector social a estarse cuestionando, bueno, ¿cuánto dinero se maneja para que las autoridades permitan el uso de este plaguicida y pasen ante sus ojos y cierren los mismos para no ver lo que está ocasionando? Y pensar, por ejemplo, el uso de los plaguicidas en los ciclos de siembra. Se tendrían que utilizar 2 veces por año, si pensamos en los ciclos de siembra. Sin embargo, pensando en estos ciclos y en lo que usted acaba de mencionar, ¿qué riesgos ecológicos ocasiona el uso de este plaguicida, doctora? Si ya quedó un residuo, ¿cuál es el efecto ecológico? Sí, como usted comenta, pues al menos se aplica en 2 ocasiones. Y por supuesto que en los mismos envases en los que vienen indican, ¿no?, la cantidad de cómo tienen que ser mezclados, con qué volumen de agua y cómo se tienen que asperjar y con qué frecuencia, ¿no? Sin embargo, pues todos generalmente decimos, bueno, viene, no sé, ponemos 10 mililitros en 1 litro de agua, pero para que tenga mayor efecto, pues yo le pongo 20 mililitros, ¿no? Y generalmente así sucede, ¿no? Agregamos un poco más para según nosotros, tenga una mejor, sea más eficaz, ¿no?, en su acción. Sí. Imagínense,
Además de que lo agregamos con mayor frecuencia, lo agregamos en una mayor concentración, este compuesto se va acumulando en el suelo. Esta misma acumulación hace que pues persista, y aunque no hay un trabajo en donde se establezca que este compuesto sea transferido a algún fruto o alguna semilla o alguna parte de la planta en donde sea consumido, sin embargo, permanece en el suelo, ¿no? Solamente con el hecho de permanecer ahí, y los mismos productores estén en contacto con este mismo suelo contaminado, porque eso es lo que está sucediendo, ¿no? Estamos contaminando este suelo, hace que aumentemos el riesgo. Esa es una situación. Otra situación es que con la lluvia generamos escorrentías, y estas escorrentías lo que hacen es llegar a los cuerpos de agua, y entonces ahora sí, estos compuestos están en los cuerpos de agua, y si no hay un tratamiento, si no hay si hay un uso de esta agua como agua potable, pues ahí sí tenemos ya un problema de contacto directo de estos compuestos con las personas, ¿no? O si en este cuerpo de agua hay peces, y estos peces están ahí, pueden tener cierto grado de contaminación, ¿no? Entonces, siempre en la presencia de compuestos en general, no necesariamente solo de plaguicidas, de una serie de compuestos que son persistentes y acumulables, generan un riesgo en donde estén en cualquier parte del ecosistema. En el suelo, y este suelo lo que hace es pues recibir la lluvia. Esta lluvia lo que genera son, le comentaba, escorrentías que llegan a un cuerpo de agua, y ese cuerpo de agua en algún momento va a estar en contacto con los seres humanos o con animales que nosotros consumimos, ¿no? Y es este ciclo que es riesgoso finalmente, cuando no tenemos un cuidado del uso de cualquier compuesto que es riesgoso para los seres humanos. Y por supuesto, no necesariamente todo tendrá que ser culpa de las autoridades, porque está legislado en México la prohibición de su uso. Sin embargo, no hay una vigilancia estricta del seguimiento de esta legislación. Considero además que debería haber este tipo de pláticas, pláticas sobre el uso de este tipo de compuestos, de plaguicidas, y de las consecuencias que generaría su uso, pensando en los productores, ¿no? Porque es también decisión de cada productor el comprar o no este tipo de plaguicidas. Así es. ¿Qué tanto afecta al agua dulce y lo que se produce en esta agua dulce, en los peces, por ejemplo, el uso de estos plaguicidas, doctora? Pues en general los plaguicidas, como le digo, muchos otros compuestos, en los diferentes grupos de investigación de los posgrados del Tecnológico de Tuxtla, se utilizan también, se han identificado y se han visto compuestos como los bifenilos policlorados. Estos bifenilos policlorados son compuestos que se utilizan como en los transformadores de luz, y en muchas ocasiones cuando estos transformadores se explotan, hay un derrame, y pues de nuevo, ¿no? Se va al suelo y se va a los cuerpos de agua. Todos estos compuestos, plaguicidas, todos los compuestos que son aromáticos, que son persistentes y que son acumulables, finalmente llegan a los cuerpos de agua, y en donde permanecen mucho tiempo es en el sedimento, ¿no? En los sedimentos de los ríos encontramos concentraciones altas de una gran cantidad de compuestos, como les decía, persistentes, acumulables, o de metales pesados, y no solamente en Chiapas, ¿no? En México y en prácticamente todo el mundo, porque no tenemos una manera confiable de usar este tipo de compuestos, pero además
darle una buena disposición a los residuos generados de este tipo de compuestos. Digo, eso es importante, doctora, porque en el año 2010 México pertenece a un acuerdo de Estocolmo, en donde precisamente se habla de un convenio sobre los contaminantes orgánicos persistentes. Así es. Y pareciera ser que aquí se están violando con alevosía y ventaja, quisiera decir, estos acuerdos, como usted lo indicaba, muy acertadamente, ante la poca o la nula vigilancia del sector que debe corresponder realizar esta tarea. Sí, México está adherido a un gran número de acuerdos internacionales, de tratados, en relación a diferentes tipos de compuestos, de familias de compuestos que sabemos perfectamente que son acumulables y persistentes, ¿no? Son estos compuestos orgánicos persistentes, los famosos COPS, y otra serie de compuestos, ¿no? Los aromáticos también, y está regulada su producción. Sin embargo, en muchas ocasiones la comercialización a veces no es tan controlada y encontramos aún este tipo de productos en establecimientos, ¿no? Y bueno, si también hay un mercado que lo requiere, pues empieza esta manera de conseguirlo de una manera y comprarlo para poder utilizarlo, ¿no? Entonces, sí es necesario, primero, sí, un control sobre la comercialización, y segundo, una parte también de de ser más consciente a los productores, ¿no? Sobre su uso y sobre todo sobre la consecuencia que da a la salud y al ambiente el uso de este tipo de compuestos. Pareciera que esto huele como a corrupción, pero bueno, no, el tema no es eso específicamente, sin embargo, creo que sí, dicho entre líneas, pues sin embargo, dentro de la... hiciera lo que le corresponde, sí. Es correcto. Sin embargo, el trabajo de la doctora Rocío Mesa Gordillo, no necesariamente señalar esta red de situación que se está suscitando desde hace ya algunos años en México, sino de proponer alternativas que permitan controlar ese tipo de situaciones. Doctora, en términos del uso de este plaguicida prohibido, como no es el endosulfán, ¿qué está usted realizando en su trabajo de investigación? ¿Cuáles son las alternativas que en este caso permiten sustituir esta situación, este uso de plaguicida, por otro de mejor condición y de manera natural? Sí, en este proyecto lo que se hizo fue primero identificar si había o no presencia de este tipo de compuestos y de sus derivados en suelos en donde conocíamos del uso de endosulfán. Fueron unas parcelas ahí mismo en el Tecnológico de Tuxtla. Sí se identificó y se conoció su concentración. Una vez haciendo esto, se utilizó la técnica de vermicomposteo para conocer si este tipo de prácticas que generalmente y de manera muy sabia los productores la hacen comúnmente, el uso de vermicomposteo, el uso de lombrices, ¿no? Específicamente de Eisenia fétida, para enriquecimiento no solamente para el enriquecimiento del suelo, sino para la disminución de la concentración de este tipo de compuestos tóxicos. Efectivamente, Eisenia fétida lo que hizo fue degradar este tipo de compuestos, hacerlos, cambiar sus estructuras mediante los microorganismos presentes en Eisenia fétida y las enzimas presentes en este tipo de microorganismos. Lo que hicieron fue usar como fuente de carbono endosulfán lactón específicamente, que fue el objetivo del proyecto. Rompieron su estructura y lo hicieron entonces un compuesto menos, prácticamente sin toxicidad,
y sin ningún riesgo para seña fétida, que es un modelo muy utilizado y muy sensible a este tipo de compuestos. Otros grupos de trabajo de ahí mismo del posgrado lo que hacen es una serie de propuestas en donde se utilizan extractos vegetales, por ejemplo, de matarratón o el uso de otras bacterias que pueden utilizar, que tienen compuestos que son plaguicidas también y son que no tienen que no tienen toxicidad básicamente, ¿no? Y hay una serie de proyectos y de propuestas en donde de una manera específica algunos compuestos o algunos extractos acuosos o alcohólicos que son generados de diferentes plantas de uso aquí en el estado o en la región, se aplican a cultivos de jitomate, de chile, de frijol, y se ha probado su acción plaguicida también. Doctora, es importante el trabajo que ustedes están realizando con su equipo de investigadores. Hay un reto importante, la concientización social. ¿Cuál es el paso que está próximo a darse en términos de su responsabilidad como investigadora de este caso, doctor? Pues definitivamente la difusión del proyecto y de los proyectos que en general se hacen en el tecnológico, algo que nos hace falta mucho, sin embargo, cada ocasión en lo que podemos se realiza es justo la vinculación con los usuarios. Generalmente tratamos de que en cada proyecto o en cada idea que se genera, sea generada precisamente por la identificación de la resolución de una problemática y la identificación de un usuario, ¿no? Y lo que seguiría es eso, ¿no? Dar a conocer estos resultados con el usuario y aplicarlo específicamente pues en las parcelas, o si no en toda el área de producción, pero sí en estas parcelas demostrativas para conocer el efecto pues de las propuestas de resultados que tenemos para este tipo de problemáticas específicas. ¿Tienen ustedes ya consignados, detectados o enlazados, contactados algunos grupos de la sociedad civil, algunos grupos dedicados, de personas dedicadas al campo, productores, organizaciones gubernamentales, para poder trabajar de forma conjunta este esfuerzo que ustedes realizan? Porque no solamente se trata de descubrir en el proceso de la investigación, sino de llevarlo al hecho y corregir ese tipo de situaciones que van en el bienestar de la salud. ¿Con qué instituciones ya empiezan a trabajar o tienen planeado trabajar, doctora? El primer contacto generalmente se da, como le comento, con un productor interesado, ¿no? En muchas ocasiones llegan al tecnológico, ahí en las instalaciones del TEC Tuxtla, productores con problemáticas específicas. Y entonces nos comentan, ¿saben qué? Tenemos cierto tipo de plagas, o tenemos esta cantidad de residuos que no sabemos qué hacer con estos residuos, y pues generan además un problema de salud y un problema ambiental, ¿no? Entonces tratamos de dar una solución o un uso a este tipo de residuos para evitar o mitigar este tipo de problemas. El primer contacto es con usuarios específicos, con productores específicos que llegan a plantearnos sus problemas. Generalmente tenemos contacto con las diferentes dependencias municipales, por ejemplo, con la Fundación Produce también, con diferentes productores, o le digo, con productores específicos que llegan y nos comentan sobre su problemática, ¿no? Hay empresas también que pues ellos revisando un poco sobre el trabajo que se hace en las diferentes líneas de investigación de la maestría o del doctorado,
ingeniería bioquímica, identifican, ¿no? ¿Qué hemos hecho o qué productos se han generado de los proyectos de investigación? Y van y nos explican cuál sería la problemática que ellos tienen para ver si nosotros también podemos generar una respuesta, y generalmente, pues, trabajando con ellos, hacemos el planteamiento de los proyectos de investigación, se desarrollan, por supuesto, con el apoyo administrativo, financiero y, por supuesto, de nuestros alumnos de posgrado, y una vez generado el producto, los resultados, vamos y aplicamos con quien específicamente nos planteó esta situación, ¿no? Pero sí tenemos contacto con productores específicos de la región. Generalmente son, no sé, conocidos, ¿no? De los mismos profesores o de alumnos que nos dicen, bueno, en el TEC, les dicen a sus familiares, ¿no? En el TEC estamos trabajando en esto, y a lo mejor ellos pueden dar una solución a tal problemática, y así es como empieza esta relación con problemáticas específicas. La transmisión oral o culturalmente se realiza en México, ¿no? Hispánicamente hablando. Doctora, ¿qué otros? Le agradezco mucho, de verdad, que nos está usted regalando de su tiempo, nos habla usted de forma abierta, llana, sin pelos en la lengua con respecto a este trabajo del Dunsolfan que ustedes están realizando, y que, bueno, nos permite observar el beneficio que por un lado ustedes están realizando, y bueno, y la afectación que por el otro realiza ese tipo de agroquímicos. ¿Qué otros proyectos están realizando, doctora, en relación al trabajo de equipo que usted tiene al interior de la institución en donde usted realmente labora todos los días? Sí, gracias. Uno que, bueno, con los alumnos de maestría y doctorado son los que trabajamos muy de cerca, y todos estos son productos del trabajo de ellos, de todos los días también. Identificamos la generación de residuos del beneficio de pollo. Se generan kilos y kilos de residuo en un puesto. A veces nos dan 100 kilos de residuo en un día, y este residuo tiene una mala disposición. Se podría considerar un residuo biológico. Son todos estos, la piel y los gorditos y los cueritos que generalmente se generan del beneficio del pollo, y estos normalmente se van a una bolsa y se va a una basura normal, ¿no? Sin embargo, no podría darse no se debería dar este tipo de disposición a este tipo de residuos. Se generan kilos, de hecho hay artículos en donde ya se estimaron y se midieron las cantidades generadas solamente en los mercados de Tuxtla Gutiérrez, y son toneladas que se generan al mes. Y bueno, de lo que se trató fue primero el establecimiento de una metodología de extracción de un aceite de este residuo, y este aceite modificado químicamente se produjo un biolubricante. Hay muchos problemas también de contaminación ambiental en relación con lubricantes de origen del petróleo. Hay un uso general de lubricantes, aceites, lubricantes sólidos, de fluidos hidráulicos, que lo que generalmente utilizamos son pues los que nos venden las diferentes marcas, pero todas estas son de origen fósil. Las estructuras presentes en este tipo de lubricantes, pues son también, otra vez, son compuestos orgánicos persistentes, aceites, compuestos aromáticos, compuestos halogenados, que son persistentes, que si se genera algún derrame, estos se van al suelo, hacen un daño a la flora para empezar, se pueden ir a los cuerpos de agua y contaminar, ¿no? Entonces, una manera de poder generar
alternativas de lubricantes son los biolubricantes. Generalmente está reportado la producción de estos biolubricantes a partir de aceites vegetales. Sin embargo, en México, afortunadamente, tenemos una ley que nos indica que no podemos utilizar aceites vegetales de uso comestible para uso industrial, porque si no, entonces entramos en un conflicto de la generación de productos. Y bueno, el problema es que si vale más como un producto industrial, podríamos tener o generar otro tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, una alternativa es el uso de estos residuos que prácticamente nadie quiere, que tienen una mala disposición, extraemos el aceite, hacemos ciertas reacciones de transesterificación, de epoxidación, para la obtención de biolubricantes que tienen una buena estabilidad oxidativa. Quiere decir que a diferentes presiones, a diferentes temperaturas son estables y que pueden sustituir a los lubricantes de origen fósil. Ese es un tipo de proyectos que estamos realizando con diferentes alumnos de maestría y de doctorado. Y otro es el uso, la extracción de colágeno de residuos de peces, específicamente del pez diablo, porque ya ve que es una plaga. Una plaga. Claramente se está yendo a todos los ríos, prácticamente está desde la cortina de Chicoacén para abajo. O sea, afortunadamente no ha pasado y no está en ríos arriba, pero sí prácticamente está en Catazajá, por ejemplo. Es identificado en muchos lugares. UNICACH tiene un trabajo muy fuerte en relación con la identificación de sitios en los ríos de Chiapas, de este tipo de pez, que es una plaga, y el gran problema es que, está generando muchos problemas, ¿no? Por su misma forma de vida, lo que hace es estar en los sedimentos, y en los sedimentos están los nidos de peces comestibles. Lo que hace es, pasar a traer todo hasta los huevecillos de los peces comestibles, y entonces está disminuyendo la población de peces comestibles, y los que sufrimos somos todos, ¿no? Los pescadores que viven de la pesca en estos ríos tan grandes. Hay una mayor población de pez diablo cada vez, y como la estructura que tienen estos peces es muy, muy rígida, muy dura, al hacer la captura, prácticamente el 50-60% de lo que capturan los pescadores en cada ocasión que salen en estos ríos es de pez diablo, que no es comercializable, y además daña las redes, ¿no? Es un problema muy, muy grande. Entonces, lo que tratamos de hacer es, a partir de este tipo de peces, como tienen una estructura muy rígida, hicimos primero una investigación con una alumna de maestría, en donde identificamos en dónde había mayor cantidad de colágeno. ¿Y por qué colágeno? Porque es una estructura de muy buen valor, muy solicitada para una serie muy grande de aplicaciones, pero muy, muy grande. Médicas incluso. ¿Mande? Médicas. Cosméticas incluso, sí, médicas, cosméticas. Esa es la que más se conoce, ¿no? Pero médicas es muy, muy utilizable, ¿no? Y entonces es un producto de un alto valor que pudiera comercializarse, ¿no? Entonces, primero se identificó en qué parte del pez había mayor cantidad de colágeno, y ya una vez identificado, entonces nos fuimos a la optimización de la extracción, y con otro alumno de maestría y ahora con otro alumno de maestría se hizo la generación de membranas a partir de este colágeno y otra serie de compuestos, para entonces tener, además, ¿no?, de la extracción del colágeno, una aplicación o un desarrollo de un nuevo material en donde se utilizaría este tipo de estructura que viene de un residuo que, de nuevo, ¿no?, otra vez prácticamente nadie quiere, y que además se está convirtiendo en un problema.
Sí, ese por es supuesto. Otro de los estudios que están realizando, de verdad que es necesario el dar a conocer ese tipo de actividades, de investigaciones que son útiles para el desarrollo de la salud de los chiapanecos, del desarrollo del estado de Chiapas y por supuesto generar a corto, mediano, largo plazo tal vez beneficios económicos para la institución que ustedes conforman y cambiar la mentalidad cognitiva de los productores y por el otro lado de los consumidores, en este caso de grandes empresas farmacéuticas, cosmetológicas, que pudieran dirigir la mirada a estos avances que ustedes han tenido en materia de investigación. ¿Qué otros aspectos, doctora, tienen ustedes en relación al trabajo de investigación que realizan en su equipo de trabajo? En general, en el tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, en las maestrías en Ciencias en Ingeniería Bioquímica y el doctorado en Ciencias de los Alimentos y Biotecnología, hay 3 líneas de investigación. Una es biotecnología vegetal, otra es biocombustibles y desarrollo sustentable, y la otra es procesos biotecnológicos y alimentarios. Y en esa estamos 16 profesores trabajando con una gran cantidad de proyectos, gracias a la participación de los alumnos de maestría y doctorado. Estos 2 programas están en el Programa Nacional de Posgrados de CONACYT, lo que implica que los alumnos admitidos tienen una beca cada mes, y eso permite que sean alumnos de tiempo completo, y gracias a ellos desarrollamos diferentes tipos de proyectos. Le decía, en biotecnología vegetal hay proyectos de desarrollo sustentable, de generación de plantas en metodologías de propagación in vitro, por ejemplo, de especies en extinción, por ejemplo, ¿no? O de una serie de proyectos muy, muy interesantes, otros de biología molecular, identificación de microorganismos que han aislado en condiciones extremas, por ejemplo, en el lago del cráter del Chichón, del Chichonal, otro del Dr. Reiner en las Salinas, por ejemplo. Toman muestra, identifican microorganismos que tienen proteínas especiales que pueden generar alguna acción muy interesante, por ejemplo, para hidrólisis o un cierto tipo de tratamiento biotecnológico para la generación de productos de alto interés, ¿no? Y de valor agregado. Por ejemplo, en productos tecnológicos y alimentarios, en esa línea también se han trabajado cepas nativas de microorganismos que han sido aislados de la taberna, que generan muy buena cantidad de etanol, por ejemplo, que son de interés biotecnológico, o que pueden ser utilizados como microorganismos que pueden ser inoculados en diferentes tipos de alimentos, y estos alimentos ingeridos como yogur, por ejemplo, o en panes o en queso, que generen beneficio en la salud. Entonces hay una gran cantidad de proyectos en diferentes áreas que se desarrollan en el instituto. La maestría tiene ya 34 generaciones de alumnos que se están formando semestre con semestre, porque tenemos ingreso semestral, y en el doctorado tenemos ya 5 años con chicos que desarrollan este tipo de proyectos. Correcto. Doctora, pues le agradecemos mucho su amabilidad de estar con nosotros en esta mañana, de compartir sus experiencias, el trabajo de su investigación y sobre todo darnos a conocer a la sociedad en general los aspectos en materia de avances tecnológicos, científicos que tienen al interior del Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez.
Le agradezco infinitamente su tiempo, su espacio. Espero que tengamos la oportunidad de entrevistarla en una siguiente ocasión.